Buenas noches, amigos. Todas las lecturas, todos los dictados de Jesús en este libro de cielo, todo lo referente a la divina voluntad, son verdades excepcionales. Jesús nos dice que cada verdad es una vida divina que Él pone a disposición de nosotros. Sin embargo, hay lecturas que son extremadamente, ¿cómo diríamos?, impactantes por lo que nos está diciendo de esa transformación que la criatura sufre, de todos esos bienes inmensos divinos que la criatura recibe al vivir en la divina voluntad. Y estas dos lecturas que vamos a ver el día de hoy forman parte de estas lecturas que son altamente excepcionales. Vamos a ver, 2444, septiembre 16 de 1928. La Virgen al concebir, concibió el reino del Fiat. Al nacer, nos restituyó los derechos de poseerlo. Dificultad en el escribir. Heridas que recibe Jesús. Mi abandono en el Fiat es continuo, y mientras seguía sus actos, mi pobre mente se ha detenido a pensar en la concepción de la celestial reina y en su gran fortuna de ser preservada de la mancha original. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, el germen con el cual fue concebida la soberana celestial fue tomado de la estirpe humana, porque también ella tuvo su vida humana, como todas las otras criaturas, como la tuve también yo, pero con esta gran diferencia, no concedida a ninguna otra criatura, que en este germen humano, antes de que fuera concebida su bella alma, mi Fiat con su omnipotencia concentró sus rayos en este germen y con su luz y calor aniquiló e hizo morir lo que de mal había en él, purificándolo del todo y volviéndolo puro y santo, y exento de la mancha de origen. Y después fue concebida en este germen la Inmaculada Niña. Así que todo el portento de la Inmaculada Concepción fue obrado por mi divina voluntad. No hizo otro germen humano, ni lo destruyó, sino lo purificó y con su calor y luz le quitó todos los humores que había contraído este germen por el pecado de Adán, e hizo regresar el germen humano en ella, tal como había salido de nuestras manos creadoras. Por eso, en cuanto fue concebida la pequeña Virgen Reina, así fue concebido en ella y en las generaciones humanas el reino de mi divina voluntad. Verdades muy importantes. La primera, el hecho de que el germen humano en María fue total y absolutamente purificado. No le dio un nuevo germen, sino que purificó el germen que había contraído esa culpa, esa mancha por medio del pecado de Adán. Esa es una segunda verdad. Por medio del germen, por medio del pecado de Adán. ¿Por qué no menciona a Eva? Lógico, porque Eva no vivía en la divina voluntad, y si hubiera vivido, ella fue la primera que pecó. Por lo tanto, todo hubiera terminado ahí. Así que, bueno, es un argumento más para hablar de esta carencia de la divina voluntad en Eva. Después vienen realmente algo que es mucho más importante. Dice que en cuanto fue concebida la pequeña Virgen, así fue concebido en ella, o sea, en la Virgen, y en las generaciones humanas, el reino de mi divina voluntad. O sea, María lo obtiene, en ella se concibe este reino, pero no solo en ella,
ella para vivirlo y nosotros como derecho para recibirlo. O sea que en el momento en que la Virgen es concebida sin mancha original, ella obtiene este reino para vivirlo. Pero como nosotros formamos parte de esta familia humana de la cual pertenece María, y Dios cuando quiere dar algo a toda la humanidad, primero lo da a uno, lo trata con uno y después lo extiende a todos, ahí en ese momento nosotros estamos recibiendo el derecho de poderlo recibir nuevamente. Y luego dice, porque nosotros al formar y dar a una criatura gracias sorprendentes, miramos en ella la humanidad de toda la familia humana, como si fuera una sola, en lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Se mira entonces, en cuanto fue concebida la Virgen en este germen exento de toda mancha, que fue obra del fiat divino, así quedó concebido de nuevo en la humanidad su reino divino. Y en cuanto la Inmaculada Virgen nació, así fue restituido el derecho de poderlo poseer. Ahora, al venir yo a la tierra a tomar carne humana, me serví del germen de la soberana del cielo, y se puede decir que junto con ella trabajamos para formar de nuevo este nuestro reino en las generaciones humanas. Por lo tanto, no queda otra cosa que conocerlo para poseerlo. Y por eso estoy manifestando lo que pertenece al reino y a mi voluntad divina, a fin de que la criatura recorra sus caminos, siga nuestros pasos y entre en posesión de ella. Y mi divina voluntad con su calor y luz, ojo con esto que va a decir, y mi divina voluntad con su calor y luz repetirá el prodigio de quitar los humores nocivos que posee el germen humano. Y para estar segura, pondrá el germen de su luz y calor y se constituirá vida del germen. Y así se intercambiarán la posesión. Mi divina voluntad tomará posesión del germen para formar en él su vida de luz. O sea que el germen humano de nosotros ahora quedará purificado, se repetirá lo que hizo en María, ¿sí? Se repetirá en él y ahora en esta divina voluntad formará en este germen su vida de luz, de calor y santidad. Por lo tanto, la vida de la divina voluntad en nuestro germen humano. Y ahora mi germen humano es divino. Increíble lo que nos está diciendo. Y la criatura regresará a tomar de nuevo posesión del reino de mi fiat divino. Entonces mira, hija mía, todo está preparado. No se necesita otra cosa que hacerlo conocer. Y por eso yo tengo tanta premura de que se conozca lo que respecta a mi divino querer, para poner en las criaturas el deseo de poseer un bien tan grande, a fin de que mi voluntad, atraída por los deseos de ellas, pueda concentrar sus rayos luminosos y con su calor cumplir el prodigio de restituir el derecho de poseer su reino de paz, de felicidad y de santidad. Después de esto, debiendo escribir lo que Jesús me había dicho, me resultaba casi imposible, y haciendo el primer intento, el segundo y el tercero, y viendo que no lo conseguía, pensaba entre mí que el bendito Jesús no quería que yo escribiera más, y por eso también yo no debía quererlo. Así que he quitado el pensamiento de esforzarme más. Pero después he querido probar de nuevo y parece que lo he conseguido y con más facilidad que las otras veces.
Entonces pensaba entre mí, ¿y por qué tantos sacrificios, tantas fatigas, pruebas y más pruebas para escribir sin poderlo hacer? Y después de tantas fatigas, hacerlo con facilidad. Y mi dulce Jesús, saliendo de mi interior, me ha dicho, hija mía, no te preocupes. He querido gozar un poco de ti y gustar el dulce extracto de tus sacrificios. Conforme tú intentabas escribir y no podías, y volvías a intentarlo, yo me sentía herido por tu amor al quererte sacrificar en escribir para cumplir mi divina voluntad. Y yo, para gozar de las heridas que me hacías, te hacía imposible el tener los ojos abiertos para escribir. ¿No quieres que tu Jesús se entretenga contigo y goce un poquito? Además de esto, tú debes saber que el sacrificio para cumplir mi voluntad forma la sangre pura, noble y divina al alma, como el alimento forma la sangre al cuerpo. Y yo, mojando en esta sangre mi pincel de amor, me divierto formando en ella más bella, más graciosa mi imagen en la criatura. Por eso déjame hacer, y piensa solo en hacer mi divina voluntad, y yo haré alguna cosa de más bello en la pequeña recién nacida de mi adorable voluntad. 24:45, septiembre 21 de 1928. Dios, desde el principio de la creación, ha hecho siempre el asedio al querer humano. Valor de los actos hechos en el divino querer. Ejemplo del sol. Seguía mi giro en la creación para hacer compañía a todas las obras del fiat divino, y junto con él, oh, cómo me sentía rica de luz, poseedora de todo. Me parecía que todo era mío, porque el querer divino todo me daba, y yo al girar en él todo recibía. Y mi dulce Jesús, saliendo de dentro de mi interior, me ha dicho, oh, cómo es rica y dominadora la pequeña hija de mi querer divino en medio de nuestras obras. Ellas son tantas que no puede abrazarlas todas. Y nosotros, gozando al verla en medio de nuestras obras, le vamos repitiendo, todo es tuyo, por ti lo hemos creado. Maravilloso. Todo lo que Dios ha hecho es por nosotros y todo nos lo ha dado a nosotros. O sea que por eso es que somos los reyes de la creación, porque todo es nuestro y en todo deberíamos de poner nuestra vida. Entonces dice, todo es tuyo, por ti lo hemos creado, para verte rica, bella y dominadora. Y tú, haciéndonos competencia, nos dices, cuántas cosas bellas tengo para daros. Todas vuestras obras son mías, y yo os las regreso en vuestros brazos como gloria y triunfo de vuestras obras. Así que desde que creamos la creación, hemos dado siempre, siempre al hombre, sin cesar jamás, y él nada nos ha dado. Y si intentaba darnos, eran cosas extrañas a nosotros, míseras, no dignas de nosotros. Esto que acaba de decir es tremendo. O sea, en realidad nos está hablando de la posesión de todas las cosas de Dios, de toda la creación, de todas sus obras en la redención. Nos está hablando de poseer todo eso como propio para podérselo dar. O sea, poderle corresponder, pero corresponder con sus mismas obras. Y en realidad eso es lo que el hombre ha querido, debería de haber dado. Pero como no tenía la posesión de la divina voluntad, por lo tanto no tenía la posesión de todas las obras de Dios.
Así que todo lo que el hombre le daba era producto de la voluntad humana, buena, dirigida siempre a Dios, o sea, en buena sintonía con Él, pero todo quedaba en una buena intención, o sea, en algo que el hombre deseaba hacer. Dios lo recibía como bueno porque no había revelado todo esto que nos está dando ahora. Él lo recibía como bueno, él lo fortificaba con la gracia, le daba valor a todo lo que el hombre hacía y lo recibía de muy buen grado. Pero ahora que está revelándonos esto, ahora que nos quiere dar su voluntad, ahora que todo lo que el hombre tenía la intención de dar y que ahora en este momento ya tiene la posibilidad de darlo, en este momento ya Jesús nos dice realmente que todo lo demás eran cosas extrañas a Él y míseras, no dignas de nosotros. Aquí pasa lo mismo que pasó en el pueblo judío. Antes de la venida de Jesús, el sacrificio de animales, ese holocausto que se le ofrecía a Dios para como una forma de expiar los pecados de la criatura, para Dios era grato, porque eso era lo que había pedido. Pero una vez que llega Jesús, una vez que cumple la redención, los sacrificios de animales ahora ya no tienen ningún significado ante Él, sino que ahora el único sacrificio que Él acepta es el de Él mismo, que se sacrificó por nosotros. Y eso es lo que ahora Él quiere, darnos los frutos de ese sacrificio, que es el sacramento del perdón, o sea, el sacramento de la penitencia. Y eso ahora, aquello que había antes, ahora es el fruto de aquello. Aquello era el símbolo, esto es el fruto de la vida de Jesús. Así que prácticamente estamos comparando lo mismo que pasó hace 2000 años con lo que está pasando ahora. Dice, y si intentaba darnos eran cosas extrañas a nosotros, míseras, no dignas de nosotros. En cambio, cuando sea reconocida nuestra voluntad divina y la criatura viva en ella, tomará posesión de nuestras obras. Entonces nosotros cesaremos en el dar, porque hemos dado bastante, tanto que ella no podrá abrazarlas todas, y la criatura comenzará a dar a su Creador, y nos dará no cosas extrañas e indignas de nosotros, sino cosas nuestras, los frutos de nuestras obras. O sea, Él nos da sus obras, pero nosotros al tomarlas como nuestras, al poner nuestra intención de corresponder, esas obras se convierten en frutos. Y ahora lo que le estamos dando es el fruto de sus obras. Dice, oh, ¿cómo nos sentiremos glorificados, amados, honrados? Así que el conocimiento del fiat divino, el retorno de su vida en medio de las criaturas, abrirá la competencia entre creador y criatura, y ella podrá darnos, y nosotros la podremos hacer poseer. Por eso será el retorno de nuestras obras a nuestro seno. Por eso tu vuelo en el fiat divino sea continuo, a fin de que todo te demos y todo puedas darnos. Además de esto, quien vive en nuestro querer, vive de luz, y Él tiene virtud, con la fuerza de su luz, de destruir todos los males, de quitar la vida a las pasiones, de hacer huir las tinieblas. Así que la divina voluntad con su luz tiene virtud de volver incapaz a la criatura para hacer y recibir algún mal. ¿Quién puede guerrear con la luz? Ninguno. Esto es otra verdad fabulosa.
Hemos insistido mucho en que el vivir en la divina voluntad purifica al alma, que la deja total y absolutamente limpia para que la divinidad pueda venir y formar su propia vida en ella. Ese es el punto principal. Y no solo esto, sino que nos dicen que la divina voluntad con su luz vuelve incapaz a la criatura para hacer o recibir algún mal. O sea, la criatura que vive en la divina voluntad prácticamente está, podríamos decir, blindada para recibir ningún mal o para hacerlo. Todo es santo, todo es puro, todo es divino en ella. No puede hacer ninguna cosa que sea contraria a esto. Y continúa y dice, ¿quién puede decir, puedo impedir el paso a la luz? Ninguno. Y si alguno intentara hacerlo, la luz se reiría de él y con su virtud triunfadora lo inviste. Le pasa por encima, por debajo, por todas partes y burlándose de él, mientras hace su curso lo tiene bajo su fuerza y presión de luz, a menos que vaya a esconderse en algún oscuro abismo. ¿No lo hace así este sol? Más, mucho más el sol de mi voluntad. El alma que vive en esta luz no hace otra cosa que ensanchar la capacidad de su inteligencia para poder recibir más luz. Así que cada acto hecho en mi fiat divino forma con su luz el vacío en la mente humana para poderle comunicar otra luz mayor. Otra verdad fabulosa. En muchas ocasiones, al leer el libro de cielo, al leer estas verdades que Jesús le ha manifestado a Luisa y a todos nosotros, vemos que de repente hay cosas que no entendemos, que no alcanzamos a penetrar hasta el fondo de lo que nos está diciendo. Pero después de algún tiempo que hemos seguido leyendo otras cosas, volvemos a leer la misma verdad y se nos abre un panorama nuevo. Incluso en muchas ocasiones decimos, pero si esto ya lo había leído y esto no lo había entendido. Bueno, eso es producto de los actos hechos en la divina voluntad. Porque aquí dice, el alma que vive en esta luz no hace otra cosa que ensanchar la capacidad de su inteligencia para recibir más luz. Así que cada acto hecho en mi fiat divino forma con su luz el vacío en la mente humana para poderle comunicar otra luz mayor. O sea, que cada acto que hagamos va ensanchando, va engrandeciendo el campo de nuestra inteligencia, el campo de nuestra mente. Y en ese campo nuevo, ahora el Jesús, la divina voluntad, el fiat divino, siembran mayor verdades, nos dan mayor luz para entender de más todo lo que nos ha ido diciendo. ¿Queremos entender? No necesitamos recurrir a alguien que nos explique. Necesitamos vivir en la divina voluntad, esmerarnos en vivir en la divina voluntad para que sea ella, a través de nuestros actos, quien nos abra la mente y nos dé mayor luz para todo lo que hemos leído y todo lo que debemos llegar a comprender. Después de esto estaba pensando en cómo podía venir el reino del Fiat Supremo, y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, todas las cosas en mis manos pueden ser medios para obtener el intento de que mi divina voluntad sea conocida y reine en medio de las criaturas. Yo haré como un rey cuando quiere que una ciudad se rinda. Pone al asedio, le hace tocar con la mano que si no se rinden, los hará morir de hambre.
Y aquel pueblo, cuando ve que le faltan los medios de la vida para vivir, se rinden y el rey quitará el asedio, y dominante entrará en la ciudad, y provee en modo sobreabundante a todos los medios de la vida, les da las fiestas, las diversiones, y vuelve a aquel pueblo feliz. Así haré yo. Pondré el asedio a la voluntad humana. Amargaré y destruiré lo que sirve para alimentarla. Y por eso sucederán muchos castigos, los cuales no serán otra cosa que el asedio que haré a todo lo que es humano. De modo que cansados, desilusionados, sentirán la necesidad de que mi fiat divino reine en medio a ellos. Y él, no apenas vea que los suspiran, tomará el dominio, los abundará de todo y los volverá felices. Por eso tú no te preocupes. Yo sé cómo debo disponer todos los eventos para obtener el intento. Nos quejamos mucho de nuestra situación actual. Nos quejamos mucho de esta aparente pandemia, de esta enfermedad que está diezmando a la población mundial. Nos quejamos mucho del régimen que nos están tratando de imponer no solo en México, sino en todo el mundo. Un régimen que tiende al socialismo, que tiende al comunismo y que parece que nos quiere llevar un poco hacia la miseria, hacia esta tremenda situación que sufren los países comunistas. Cuba, Venezuela, en fin, Nicaragua, China, Corea. Pero debemos entender lo que nos está diciendo Jesús aquí. Todo esto son medios que Él tiene para asediar a nuestra voluntad humana, como esa ciudad asediada por el ejército, y que la tiene que dejar prácticamente casi a punto de morir para que entiendan y se rindan. Y una vez rendidos, una vez que hayan aceptado ese rey que viene a conquistar, en ese momento ese rey dará de lo suyo para hacer que las criaturas se restituyan al bien, al bienestar, a la felicidad, a la posesión de todos los bienes. Eso es lo que nos espera. Lo único que Dios está esperando es que nos rindamos ante Él, que lo aceptemos, y Él pondrá fin a todos los males y nos restituirá todos los bienes. Si después pensaba entre mí en el gran valor de nuestros actos hechos en el fiat divino, que mientras es uno el acto, se puede extender a todos. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, así como la luz del sol con un solo golpe de luz da luz a toda la criatura, de modo que al mismo instante y con un solo acto da luz a la mirada, a la boca, a las manos, a los pasos, en todas partes. No tiene necesidad de repetir tantas veces su acto de luz por cuantos miembros tiene la criatura, sino basta un solo acto de luz para todo, para hacer que cada miembro y objeto tenga su luz toda propia. Así los actos hechos en mi querer divino, siendo hijos de la luz de mi divina voluntad, con un solo acto pueden hacer luz a todos. Se pueden extender donde quiera, porque es virtud y propiedad que tiene en sí misma la luz de mi fiat divino, que con un solo acto suyo puede dar luz a todos. Y si diferencia puede haber, es por parte de quien la recibe, porque quien está dispuesto toma el bien de la luz y se aprovecha de él. Quien no está dispuesto, a pesar de que se siente lleno de luz,
no toma el bien que ella contiene. Sucede como al sol, el cual da luz a todos sin que ninguno pueda decir a mí no me da su luz. Y como todos pueden recibirla como les place, no suscita ningún celo. Sin embargo, puede haber gran diferencia. ¿Quién se sirve de la luz para trabajar y con eso forma su ganancia? ¿Quién goza la luz y se queda en ocio y no gana nada? ¿Quién se sirve de ella para divertirse? ¿Quién para pecar? Así que la luz no se cambia, es siempre luz y hace su oficio de luz. Pero quienes la reciben no todos se aprovechan de ella, ni le dan el mismo uso. Así es mi divina voluntad, y los actos hechos en ella son siempre luz. Pero aquellos que sacan provecho de esta luz son los dispuestos. Bueno, esto es obvio, totalmente entendible. La divinidad, el amor de Dios, la voluntad divina, el fiat divino, Jesús está para todos. No hay diferencia alguna en lo que Él da para todos. Si hubiera diferencia, la criatura tendría un pretexto de por qué obra mal, de por qué se aleja de Dios, de por qué se condena. Y entonces parte de la culpa de esa alma pecadora, de esa alma viciosa, de esa alma condenada, sería de Dios mismo, por no haberle dado la suficiente luz como se la dio a los demás. Pero eso no es así. O sea, la luz de la divina voluntad es para todos y en la misma medida, en la misma cantidad, en la misma intensidad. Y nos da todos los dones, todo lo que ella contiene, todas sus obras, todos sus atributos. Nos está dispuesta a darnos la misma vida divina, la naturaleza divina, todo. Pero ¿quién la recibe y quién no la recibe? O sea que aquí la culpa es única y exclusivamente de la criatura. La criatura es la que tiene la oportunidad de subir hasta los niveles de la divinidad, de poder llegar a esa imagen y semejanza de Jesús en nosotros, de poder llegar a ser el gozo, la alegría, la bienaventuranza de Dios, o de alejarnos de Él, separarnos de Él y llegar a ser el oprobio, el horror, todo lo contrario a lo que Dios quisiera. Y por lo tanto la vida de esa criatura quedaría total y absolutamente arruinada, quedaría en acto de perdición. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad o la oportunidad de hacerlo, de usarla como mejor queramos. Así que pongámonos para entender esto, pongámonos realmente en esta actitud de decir, Señor, quiero tu voluntad, vivir en ella un poco, y eso irá ensanchando nuestra capacidad y el razonamiento, la razón del hombre irá purificándose para entender las cosas como son, no como ha creído que son, no como ese creer que hemos formado en nosotros, pensando que todo lo que nos rodea es lo importante, no tomando en cuenta ya más al mundo que ha sido nuestro Dios hasta el día de hoy, y que podamos empezar a ver lo sobrenatural, que podamos empezar a gozar, a disfrutar de lo sobrenatural y de lo que es Dios. Eso es lo que podemos llegar a obtener a través de empezar a vivir en la divina voluntad. Y eso será como un imán potente que nos atraiga sin remedio hacia la divinidad, hacia Jesús, hacia Dios. Y así llegaremos a esa purificación total de nuestra alma
llegaremos a esa purificación en la cual en la tierra, el mundo, los bienes terrenos, todo lo que no es de Dios, pase total y absolutamente de nosotros, y no a un segundo plano ni a un tercero, sino prácticamente se elimine de nuestra vida, y que vivamos única y exclusivamente enfocados hacia nuestro Creador. Hasta la próxima, amigos.